Bueno, tras la primera jornada de formalización en su contra por cohecho y lavado de activos en la llamada trama muñeca bielorrusa, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quedó detenida en tránsito de manera provisoria en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín. Su defensa pidió declarar ilegal su detención, una solicitud que fue rechazada por el tribunal, mientras que la Fiscalía anunció que va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva contra la ex magistrada. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos para esto con el diputado del Partido Socialista, Daniel Manusteri. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Buenos días, Carla. Placer poder saludarte. A ver, ¿cómo está observando usted el que ya Ángela Vivanco esté siendo formalizada? Ayer a lo mejor se convierte en una imagen media simbólica verla detenida, esposada, siendo trasladada al Centro de Justicia y ahora enfrentando justamente esta investigación ya de manera formalizada. ¿Cómo lo pondera? Cuando se inició el caso Hermosilla, nosotros denunciamos con mucha fuerza que existía una red de corrupción en el Poder Judicial. Incluso denunciamos que podía haber un tarifario en el Poder Judicial para poder vender fallos judiciales. Fuimos muy criticados por lo que nosotros dijimos y hoy día lo que ha sucedido es que el tiempo nos ha dado la razón. La detención, formalización y eventual además prisión preventiva que debería tener Ángela Vivanco, creemos que es una señal muy potente respecto de que en nuestro país nadie puede estar sobre la justicia. Ya, y me imagino que está conforme entonces con que esto ya se haya producido porque se tuvo que hacer esta querella de capítulos que fue acogida por la justicia para llegar aquí. ¿Usted confía en que la justicia pueda hacer justicia en este caso, pensando en que habla de que hay una red de corrupción dentro del Poder Judicial? Eventualmente mucha gente, repito, nosotros acá lo que estamos en presencia es de una red de corrupción. El caso Hermosilla lo que ha develado no es que hay un miembro involucrado en un tema. Nosotros tenemos que ver que este caso parte con los audios del señor Luis Hermosilla, derivan en una detención y salida del jefe de la policía a nivel nacional, del director general de la Policía de Investigaciones. Terminamos con una arista en donde se ven involucrados fiscales importantes de nuestro país y eso deriva además en esta arista que en donde vemos nosotros la presencia de una ministra de la Corte Suprema y, ojo, más ministros que están siendo imputados en este caso, como es el caso del ministro Simpertigue. Entonces, evidentemente, nosotros estamos en presencia de una red de corrupción que ha ido tejiendo redes y tirando tentáculos en las principales instituciones de nuestro país. Y eso para nosotros es un llamado de atención evidente y que vamos a estar observantes durante todo el proceso que se lleve a cabo. Ya, pero ¿usted tiene confianza en que esas redes no alcancen a este caso? Porque alguien también podría decir, bueno, si Ángela Vivanco era tan influyente y se pudo entonces configurar esta red de corrupción, ¿pesará la justicia en su contra si es que se comprueba todo lo que se le está imputando? ¿Usted tiene confianza en el Poder Judicial? Lo primero es decir es que el actuar de la fiscal que lleva este caso es un actuar ejemplar. Ella tiene que contar con el respaldo de todas las instituciones porque lo que está haciendo es un acto de valentía. Nosotros en nuestro país acostumbrábamos a que estos casos eran casos que se sepultaban. Incluso había fiscales que en nuestro país tenían el apodo de sepulturero, le llamaban a uno que querían que fuera fiscal nacional esta misma red. Y evidentemente, por tanto, nosotros creemos que las instituciones no están completamente corrompidas, bajo ningún punto de vista. Hay gente honesta. Yeah. Lo que yo he visto por parte de la Fiscalía Nacional es el querer avanzar en estas materias. Lo que hoy día estamos viendo con esta fiscal es que se quiere avanzar en esta materia. Evidentemente, tiene todas las dificultades de ir en contra de una red de corrupción. Esta es una red que actúa, que opera. Nosotros lo vimos ahora mismo en el caso de Ángela Vivanco, lo que hemos visto nosotros a propósito de las escuchas telefónicas, es que esta red está articulada para poder difamar a los jueces que iban en contra de Ángela Vivanco y las pretensiones de esta red. Lo que hemos visto también nosotros es que inclusive hay una conversación de la persona que lava dinero, eventualmente en este caso, el señor Llaver, con un parlamentario del Partido Republicano, el diputado Cristian Araya, en donde ellos conversan, evidentemente, en donde lo que se sabe a propósito de esta conversación que tiene Llaver con un notario, que están armando articulaciones para poder difamar a quienes hemos enfrentado esta red. Entonces, evidentemente, nosotros hablamos de una red que tiene muchos
que tiene muchos tentáculos en distintas instituciones. Pero nosotros confiamos en que aquí va a primar la justicia y que evidentemente las faltas que han cometido son tan grotescas que los involucrados en estos casos van a pagar con el máximo rigor de la ley. Ya, esperando a ver cuál va a ser el desarrollo, digamos, de este juicio, de este proceso, y esperando a ver cómo se va a ejercer justicia en este caso. Le quiero preguntar por cuánto se ha hecho desde que todo esto se revela, por ejemplo, desde el Poder Legislativo, para que algo así no se pueda repetir o para que esta eventual red de corrupción no siga operando. Porque en un primer momento, y usted lo decía, se conocieron a través del caso Factop estos audios y estos chats de Hermosilla, los vínculos. De ahí todos fuimos viendo y descubriendo cómo había una red para los nombramientos, la forma en que se influía, se pedían favores, que se promoviera tal o cual persona y que mucha gente llegó a sus cargos de esa forma. Y en ese momento se levantó la alerta y se dijo que había que cambiar el sistema de nombramiento de jueces. Eso hasta ahora no lo hemos visto. ¿Qué pasó con eso, diputado? ¿Cuánto se ha hecho desde el Poder Legislativo para que cambie la forma en que se ha descubierto funcionaba hasta ahora, por ejemplo, el nombramiento de los jueces? Mire, la verdad es que nosotros desde el Poder Legislativo, yo debo hablar a título personal, hemos hecho iniciativas que han permitido el poder detener en parte esta red. Las acusaciones constitucionales que impulsamos con la diputada Chicardini en contra de la ministra Vivanco, en contra del ministro Antonio Ulloa y en contra del ministro Simpertigue, hicieron que ellos salieran de la justicia, o sea, son gente que está fuera. Sí. Eso también es parte de nuestro rol legislativo y creo que el tiempo nos dio la razón. Algunos nos decían cuando fuimos en contra de Ángela Vivanco que estábamos siendo muy rápidos yendo en esto, que teníamos que dejar que esto se desarrollara. Lo que nosotros conseguimos es que ministros que están involucrados en red de corrupción dejen esta red dejen el Poder Judicial. Luego, en la parte legislativa, yo quiero ser bastante claro. El problema de fondo no es el sistema de nombramientos, porque se pone todo el foco en el sistema de nombramientos como si esto fuera la solución al problema. Lo que modificaría un sistema, la modificación de un sistema de nombramientos, que puede ser importante, igual poder llevarla, pero hace que el foco de aquellos que corrompen a los jueces ya no va a ser el sistema actual, sino que va a ser el nuevo sistema que se crea. Por tanto, no solucionaría nada si el problema de fondo es la corrupción que hay en el Poder Judicial. Ya, pero nosotros pregunta, hemos planteado dos leyes importantes que nosotros esperamos que se puedan discutir en el Congreso. Es que hablemos de eso. La presentamos hace... Sí. Claro, porque en el fondo yo no quiero poner todo el foco en el sistema de nombramientos. A mí me parece relevante lo que usted dice y eventualmente cualquier sistema podría estar sujeto a la eventual corrupción. Le quería comentar que mientras estamos conversando estamos viendo ahí la imagen de Ángela Vivanco que está sentada ahí donde en el fondo va a recibir la formalización de cargos con el peto de imputada, que es una imagen bien simbólica y bien fuerte también de lo que ha significado este caso como un símbolo tal vez de lo que usted dice, de cómo la corrupción lamentablemente ha llegado al Poder Judicial. Y a ver si esos proyectos de ley que usted dice pudieran ser la contención para que algo así no vuelva a ocurrir, porque también la pregunta es cómo o qué mejoras se están haciendo para que un caso como este no se vuelva a dar. Uno se pregunta, por ejemplo, en el caso de Ángela Vivanco, ¿cómo era posible que ella manejara los fallos de una sala completa donde hay más jueces? Porque ella era una de las integrantes, en algunos casos y durante algunos periodos la presidenta de esa instancia, pero también había otros jueces que debieron, me imagino, ejercer algún tipo de control. ¿Qué diques de contención se le están poniendo al sistema para que algo así no se vuelva a repetir? Nosotros hemos planteado dos cosas en el debate legislativo. Ya. La primera es que tenemos que cortar de raíz la posibilidad de que abogados realicen lobby con los jueces. Nosotros creemos que debe estar incluso penalizado el hecho de que un abogado haga un lobby en el nombramiento de un juez, porque ningún abogado, como lo hacía Hermosilla, como lo hacía Eduardo Vargas, le interesa que llegue un ministro de la Corte Suprema por casualidad. A ellos les interesa que llegue un ministro de la Corte Suprema o que llegue un ministro de la Corte de Apelaciones o poner un fiscal para poder después en los juicios ir a hablar y que ese fiscal, ese juez, falle a favor de ellos en un caso que tiene que ser fallado en derecho. Y el problema de fondo de esto es que imagínense cualquier ciudadano que tiene que enfrentar un juicio y le toca a uno de estos abogados que ha puesto una parte importante del Poder Judicial. Ese otro abogado, como diríamos en jerga futbolística, está con doping, o sea, tiene ventaja sobre el otro abogado. Ahora, pero además lo que hemos visto eso? Es una red en primer término, evitando y prohibiendo que exista lobby para el nombramiento de los jueces por parte fundamentalmente de los abogados.
Y en segundo término, lo que nosotros hemos planteado, porque hoy día muchos se escudan en que no está tipificada en nuestra legislación la necesidad de que un juez se abstenga respecto de su cercanía con un abogado. Nosotros lo que hemos planteado en las acusaciones constitucionales es que esto sí debe hacerse porque hay una situación respecto del debido proceso, o sea que todos tenemos derecho a un juicio imparcial y cuando hay un abogado vinculado con un juez no existe ese principio. Pero lo que nosotros planteamos es que esto sea explícito en nuestro Código Orgánico Tribunales. Que haya un deber de inhabilitarse. Que haya un deber explícito de inhabilitarse y que además se pueda recurrir hoy día para pedir la inhabilidad a ese juez si ese juez no quiere inhabilitarse. Entonces, ahora, evidentemente nosotros creemos que son cambios que deben existir, pero aquí lo más de fondo es que los responsables tienen que pagar con cárcel. Si esa va a ser la mayor, pudiésemos decir, reforma, sin ser una reforma, pero la mayor señal que se le puede dar a todos aquellos que intentan corromperse para que entiendan que pueden terminar como la jueza Ángela Vivanco, es decir, esposados dando cuenta de la ley. Porque, ojo, nosotros lo que aquí estamos viendo es un mecanismo de comprar jueces. Si cuando el señor Lagos, el señor Silver, el señor Eduardo Lagos, Mario Vargas, el mismo que ha aparecido menos, el exdiputado Eduardo Cornejo, cuando ellos cobran las cifras que cobran, pareciera que son sospechosas, porque en estos casos, por ejemplo, en el caso de Dominga, que nosotros hicimos una denuncia para que también se investigue al juez, al ministro Matus, lo que ellos hacen es que ellos le cobran a Dominga por unos papers bastante ordinarios, le cobran 250 millones de pesos. Entonces, al final del día tú no sabes si lo que estos abogados le cobraban a estas empresas era plata por estas asesorías chantas que tenían o era plata para coimear jueces. Lo que nosotros vimos en ese caso, por ejemplo, es muy evidente que hay situaciones irregulares. El fallo que hay del Tribunal Medioambiental es un fallo a lo menos bastante sospechoso, porque lo que dice ese fallo justamente es que ellos retrotraen la situación del Comité de Ministros y le piden al Comité de Ministros que falle nuevamente, pero que además falle a favor de Dominga, que resuelva a favor de Dominga. Entonces, evidentemente, son todas situaciones que se deben investigar. Ayer hay una entrevista de Eduardo Lagos, o sea, hay el medio Reportea de Nicolás Sepúlveda, revela la confesión, podríamos llamarlo, de Eduardo Lagos. Él reconoce que esos pagos existieron. Él dice que no solo reconoce los pagos. La Fiscalía. Claro, reconoce los pagos, reconoce el mecanismo, pero además lo que él señala es que Miguel, el marido de Ángela Vivanco, le dice que ellos ya lo han hecho en otras oportunidades. Y lo que señalan ellos es que lo han hecho además con otros jueces. Entonces, evidentemente, es importante que esta investigación se extienda para saber hasta dónde llega esta red. Porque imagínense, aquellos que están hoy día, aquel que ha recibido una coima, que está dictando justicia, o los abogados que han pagado coimas a los jueces, son un peligro para la sociedad. Porque evidentemente pudiesen estar involucrados no solo en casos de corrupción, de políticos, de financiamiento político, sino también en casos de más envergadura. Si recordemos que el caso Hermosilla, una de sus aristas, ya decía que el señor Hermosilla estaba involucrado en causas con narcotraficantes. Entonces, evidentemente, son situaciones que se deben investigar a fondo, porque aquí lo que está en juego es la credibilidad completa de nuestro sistema. Bien, vamos a ver cómo se resuelve y cómo se imparte justicia en el caso de la ex magistrada Ángela Vivanco. Usted dice que eso sería una señal de desincentivo para la corrupción, pero en virtud del tiempo lo quiero llevar a otro tema y que tiene que ver con esta polémica o estos cuestionamientos que se ha generado a raíz de las declaraciones de la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, quien dice que hace un buen tiempo que se estaba hablando con la entonces fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, para que asumiera la cartera de seguridad. Salió a aclarar esto el futuro ministro del Interior diciendo que esas conversaciones se dieron pocas horas antes. ¿Para usted queda zanjada esta polémica? Yo quiero decir dos cosas al respecto. Lo primero es que la nueva ministra, la próxima ministra de Seguridad, creo que tiene todos los galardones para utilizar el cargo personal, el currículum, la experiencia. Ya. Pero eso no es, porque ese no es el foco y hay que saber dónde está el foco de la crítica que se está haciendo. La crítica que se está haciendo, que nos parece que reviste una gravedad,
es el hecho de lo que declaró la próxima vocera Mara Cedini. Lo que ella señala en una entrevista es que ellos llevan buen tiempo hablando con la fiscal que va a ser nombrada en este cargo. Y la crítica que nosotros hicimos en este sentido es decir que ¿cuánto tiempo eso es buen tiempo? Y si es bueno o es malo para nuestro país que los sectores políticos conversen con fiscales en ejercicio, además con esa cantidad de tiempo que ella señala. ¿Y por qué digo esto? Porque también pudiesen haber habido conversaciones con otros fiscales, que es lo que nosotros hemos señalado que tienen que transparentar, si hablaron con otros fiscales. Porque ¿qué sucede si algunos otros fiscales con los que ellos han conversado es casualmente algunos de los fiscales, por ejemplo, que lleva la causa en contra del diputado Cristian Araya por el financiamiento que puede haber recibido del señor Llaver, involucrado en la muñeca bielorrusa? O es alguno de los fiscales que lleva la causa del diputado Mauricio Ojeda, del Partido Republicano. No es bueno para nuestro sistema que exista ese nivel de ofrecimientos a fiscales que están en ejercicio, porque ese fiscal, inclusive si no es nombrado, puede en su mente quedar con la idea de que él es el suplente, que él es el que vendría después, puede condicionar su actuar, inclusive puede condicionarlo para ser más severo en una situación. Es una situación que contamina políticamente el Ministerio Público. ¿Diputado? Y lo que nosotros vimos con posterioridad es que Mara Cedini dijo buen tiempo desde la conversación, es decir, mucho tiempo, y Claudio Alvarado, el próximo ministro del Interior, dice que esto no es así, la contradice, no la aclara, sino que la contradice y dice que esto ha sido solo unas horas después. La verdad es que evidentemente Claudio Alvarado se dio cuenta de la gravedad de lo que había dicho Cedini, si no, no hubiese salido a contradecirla. Claro, porque lo acota de alguna manera, de ese buen tiempo, él habla de pocas horas y bueno, se ha hecho como una cronología del caso y eso tendría sentido, a ver si a usted le hace sentido o no, porque igual podría ser que no, con lo que se supo públicamente, que era que el cargo se le estaba ofreciendo a Rodolfo Carter, quien un par de días antes dijo que no. Entonces se presume en esa cronología que después de eso se habría tomado contacto con la fiscal Steiner para pedirle que fuera ministra de Seguridad. ¿A usted eso no le hace sentido o queda más tranquilo con las declaraciones del futuro ministro del Interior? No, yo no estoy ni tranquilo ni intranquilo. La verdad es que lo que nosotros hemos hecho es constatar una declaración que hizo la vocera de gobierno. Es la próxima vocera de gobierno la que señala que ellos llevan buen tiempo ya conversando, incluso hace una defensa de esto, dice que esto no es nada improvisado, sino que ellos llevan ya buen tiempo conversando con la fiscal, etcétera. Y yo lo que veo es que Claudio Alvarado, el próximo ministro del Interior, se da cuenta que lo que está diciendo la vocera no corresponde, porque pudiese haber una interferencia en una institución que tiene que ser autónoma como la Fiscalía, y él sale a contradecirla, a decir que no, a dar otra explicación. La verdad es que ya las explicaciones que han dado hacen que es una situación que evidentemente debe ser bastante incómoda para el próximo gobierno, pero no, que nosotros creemos que debe aclararse. Nosotros hemos dicho que se aclare también si han hablado con otros fiscales. Y por lo tanto creemos que son situaciones que además se debe legislar porque está quedando en evidencia que son situaciones complejas. El diputado Soto ha dicho que va a presentar un proyecto, vamos a apoyar ese proyecto para que exista un periodo de enfriamiento, es decir, si un fiscal quiere dedicarse a la política, está bien, es legítimo, pero tiene que existir un plazo, un plazo de renuncia, 6 meses, 1 año, tendremos que ver en la legislación, porque ojo, nosotros vimos una situación en este país y el camino que se tomó con el fiscal Guerra es extremadamente complicado, justamente en el caso de Hermosilla, en la arista bielorrusa, en donde el fiscal Guerra llevaba causas en contra de políticos y por el otro lado hablaba con Hermosilla, hablaba con Chadwick. ¿Diputado? Y le iban diciendo ellos en el camino, mira, cuando tú renuncies vas a tener un trabajo con nosotros. Entonces lo que hizo el fiscal Guerra es que evidentemente, y por eso está siendo hoy día también imputado por la Fiscalía, probablemente sea formalizado, él favoreció a los amigos de los que le estaban ofreciendo el puesto en el futuro. Entonces, para evitar eso, lo que tiene que existir es un periodo en donde los fiscales que se quieren dedicar a otra cosa, ese fiscal renuncie y pase un tiempo razonable para poder entrar en un cargo político. Nadie dice que no se puede dedicar a otro trabajo. Ya, es que no quiero despedirlo sin preguntarle por otro tema, porque ya se me va el tiempo, que tiene que ver con esta crisis que se dice que es una crisis, algunos la reconocen, otros no, dentro de el oficialismo, la futura oposición. Algunos hablan de que ya está más o menos echada la suerte que serían 2 oposiciones. Usted, que es parte como de la renovación de ese socialismo democrático, si uno lo quisiera entender así,
¿Está de acuerdo con que los partidos tradicionales de centro-izquierda, el Partido Socialista, el PPD, se divorcian de alguna manera del Frente Amplio y del Partido Comunista? Nosotros creemos que el nivel de desafío que tenemos por delante es de tal magnitud que se requiere de la más profunda unidad de todas las fuerzas progresistas. O sea, a mí no me gusta ni esto de privilegiar irse, separarse. A mí no me gusta esto de privilegiar irse con un partido determinado o con otro partido. Lo que nosotros necesitamos es un amplio arco iris de unidad que permita hacer frente a lo que va a ser el gobierno del señor José Antonio Kast. Y eso evidentemente creo que ayer la presidenta lo aclaró en una entrevista que hizo La Tercera, dijo aquí no hay nueva alianza, no hay un nuevo conglomerado y evidentemente nosotros en este Congreso, debemos decirlo con todas sus letras, en la Cámara de Diputados va a haber una gran oposición de las fuerzas progresistas y vamos a hacer todo nuestro trabajo justamente para que eso así sea. Lo hemos conversado con nuestros colegas parlamentarios y evidentemente nosotros tenemos que tener unidad y lo que nosotros vamos a empujar desde nuestra posición en la Cámara de Diputados es la profunda unidad de las fuerzas progresistas porque nosotros creemos que sin unidad no hay futuro posible. Ya, ¿y cómo interpreta entonces uno el que se junten, por ejemplo, el Partido Socialista, el PPD con la Democracia Cristiana dejando fuera al Frente Amplio o al Partido Comunista? O que a raíz de lo que pasó con el fallo de Claudio Crespo haya miradas bien distintas, e incluso desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, fundamentalmente cuestionando al gobierno y un socialismo democrático que dice, bueno, se están convirtiendo como en la oposición del propio presidente. ¿Esto cómo lo interpreta usted? Porque desde afuera se interpreta como un quiebre. En el fondo uno se pregunta, ¿qué es lo que los va a unir como oposición si es que fueran una sola o no será tiempo de separar aguas? Evidentemente nosotros hemos tenido una situación de crisis. Hay diferencias importantes con las fuerzas políticas que conforman el progresismo y sería ilógico el negar que hemos tenido diferencias y problemas. Ahora, seguir de que tenemos problemas puntuales, que hemos tenido diferencias, al hecho de dividirnos permanentemente creo que sería no entender nada. Nosotros lo que hemos hecho sí es un llamado de atención a las distintas fuerzas políticas para decir que mire, con insultos, con denostaciones y si nos vamos a dedicar a apuntarnos unos a otros no vamos a llegar a ningún lugar. Y yo creo que lo que hizo en su momento la bancada de diputados socialistas fue con mucha firmeza el solicitar respeto. Al congelar la relación. Pero evidentemente lo que nosotros requerimos para el futuro es una construcción conjunta y en eso creo que tenemos una amplia acuerdo, por lo menos dentro del Partido Socialista, que vamos a necesitar de todos los actores. Yo no veo en una próxima elección municipal, una próxima elección de gobernador disputando con dos listas del mundo progresista. Sería ridículo. Eso nos llevaría a perpetuar un gobierno de derecha en este país. Entonces, evidentemente creemos que si bien las disputas son legítimas, tenemos que mirar con unidad hacia el futuro. Y ojo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Unidad implica el poder reconocer las diferencias. Los socialistas no somos igual que los comunistas. Tenemos diferencias históricas, diferencias de ver cómo se plantean determinados valores y principios, como la libertad, la igualdad en la sociedad. Pero también tenemos cosas que nos unen. Entonces, evidentemente, el desafío que vamos a tener para adelante va a ser qué es lo que nos une, cuáles son las lecturas respecto de la derrota que tuvimos, por qué perdimos, por qué los ciudadanos dejaron de apoyarnos mayoritariamente en las elecciones y cuál va a ser el proyecto que le vamos a ofrecer al país. Y ese es el desafío que tenemos para adelante y en ese sentido nosotros eso creo que tenemos que hacerlo con un profundo espíritu de unidad. Bien, pues diputado Daniel Manucheri, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana de todos estos temas. Que le vaya bien, un buen día. Muchas gracias, Carla. Buen día. Nos vemos.